Primero que nada, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 y el tema que les vamos a exponer es los fundamentos de la inteligencia de negocios, más específicamente las bases de datos y administraciones de la información. Para empezar, tenemos que mencionar los términos y los conceptos de organización de archivos. Bueno, en un sistema computacional se organizan los datos en una jerarquía, en la cual se empieza primeramente por los bits. ¿Qué son los bits? Los bits, bueno, son la unidad más pequeña de datos que una computadora puede llegar a manejar. Y a su vez, un grupo de bits se denomina byte, el cual representa un solo carácter. Puede ser una letra, un número u otro símbolo. Como podemos ver en el ejemplo, como ya se mencionaba más antes, la unidad más pequeña que existe en esta jerarquía vienen siendo los bits, que al agruparse forma un byte. Y a su vez, los bytes al agruparse en sí mismos forman lo que viene siendo un campo. De esta manera llegar a lo que viene siendo un archivo o la base de datos. Problemas con el entorno tradicional de archivos. Debido a que en la mayoría de las organizaciones los sistemas tienden a crecer de manera independiente y sin un plan de nivel a nivel de toda la compañía, puesto que estas mismas organizaciones se centran en diferentes otras áreas. el- Cada área desarrolla su propio sistema. En este caso, la contabilidad, las finanzas, la manufactura, los recursos humanos, ventas y marketing tienden a desarrollar sus propios sistemas y archivos de datos. Un ejemplo, en el área de los recursos humanos se podría existir un archivo maestro de lo que es el personal, uno de las nóminas, otro de los seguros médicos, otro de las pensiones, correos y así sucesivamente. Mientras que en el área del marketing podría tener sus propios archivos maestros. Esto da lugar a que todos los archivos maestros sean operados por divisiones o departamentos separados. Eh, Desafortunadamente, no todos son ventajas en el entorno tradicional de archivos. Existen sus desventajas. Y estas podrían ser la redundancia, que es que se genera al utilizar sistemas de codificación para un mismo valor del atributo. Un ejemplo que podríamos dar vendría siendo en un sistema de ventas, inventario y facturas de un minorista de ropa, se utilizan diferentes códigos para representar el mismo tamaño de las ventas. En uno podría representarse con la palabra extra grande y en otro por XL simplemente. También existen otros diversos problemas en el entorno tradicional de los archivos, como vendría siendo la dependencia de los programadatos, la falta de flexibilidad, la seguridad defectuosa, ya que en estos sistemas es difícil saber quién está controlando o puede llegar a afectar en tu sistema. La falta de compartición y disponibilidad de los datos. Ok. Los sistemas de administración y bases de datos. Las tecnologías de las bases de datos resuelven muchos problemas de las organizaciones de los archivos tradicionales. Una definición más rigurosa de la base de datos es la de un conjunto de datos organizados para dar un servicio de manera eficiente. Y también podríamos tener que en un sistema de administración de base de datos o DBMS por sus siglas en inglés, es un software que permite a una organización, primeramente, centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente, proveer acceso a datos almacenados mediante programas de aplicación. Sistemas de administración de base de datos. Un sistema de administración de base de datos tiene como una de las principales características también actuar como una interfaz entre los programas de aplicación y archivos de los datos físicos. También el DBMS facilita al usuario final entender dónde y cómo están almacenados los datos al separar las vistas lógicas y la de los datos. ¿Qué vendría siendo una vista lógica? Bueno, una vista lógica muestra los datos según los perciben los usuarios finales o los especialistas de los negocios. Y la vista física muestra la verdadera forma en que están organizados y estructurados los datos en los medios de los almacenamientos físicos.
Como podemos ver en este ejemplo, en una base de datos de los recursos humanos donde tenemos el ID del empleado, el nombre, el número de seguro social, posición, fecha de contratación y etcétera. Tenemos a un especialista de negocios que requiere solamente una vista del nombre del empleado, un número de seguro social y cobertura del seguro médico. Mientras por otro lado, otro miembro del departamento requiere el nombre del empleado, número del seguro social y sueldo bruto. Como podemos ver aquí, se crean dos diferentes vistas, una vista de beneficios y la otra la vista de nómina. ¿Cómo resuelve los DBMS los problemas del entorno de archivos tradicional? Primeramente, un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. Por consiguiente, el DBMS desacopla los programas y los datos, con el cual los datos se pueden independizar. Y finalmente, el DBMS permite que la organización administre de manera central los datos, su uso y su seguridad. Los DBMS relacional. Los DBMS contemporáneos utilizan distintos modelos de bases de datos para llevar el registro de las entidades, atributos y relaciones. El más popular, con las principales características de un DBMS relacional vendrían siendo que es el tipo más popular de DBMS en la actualidad para las PC. Las bases de datos relacionales representan los datos como tablas bidimensionales o también llamadas relacionales. Y cada tabla contiene datos sobre una entidad y sus atributos. Como ejemplos de DBMS relacionales tendríamos el Microsoft Access, que es un DBMS relacional para sistemas de escritorio, el DB2, Oracle Database, y Microsoft SQL Server, que son DBMS relacionales para las grandes mainframes y las computadoras de rango medio. Otro ejemplo que también podríamos tener de un DBMS relacional vendría siendo Microsoft Access, cuya principal característica es ser un popular DBMS de código fuente abierto. Ahora pasamos a la tabla de datos relacionales. Como podemos ver, en la parte superior tenemos las columnas, que son los campos en una base de datos, donde se almacenan como campos separados y cada campo representa un atributo para la entidad. Más a la derecha tenemos las filas o tópulas, que son la información real que reside en la tabla. Abajo de esta misma tenemos la clave foránea, que son los valores que corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla. Y por último tenemos a los campos clave, que son los registros en una forma única que se pueden recuperar, actualizar u ordenar. Okay. Las operaciones de un DBMS relacional. Como principales características, aparte de las que ya mencionamos, las tablas de base de datos relacionales se pueden combinar fácilmente para ofrecer los datos requeridos para los usuarios. Esto cuando dos tablas compartan un elemento de datos en común. En una base de datos se utilizan principalmente tres operaciones básicas. Primeramente, el seleccionar, que es cuando se crea un subconjunto de filas que cumplen con ciertos criterios. Luego está el unir, que es cuando se combinan las tablas relacionales para proveer al usuario una mayor información de la que está disponible en las tablas individuales. Y por último tenemos el proyectar, que es cuando se crea un subconjunto donde el usuario puede crear nuevas tablas que contengan solo la información requerida. Las bases de datos no relacionales. Bueno, una base de datos no relacional es un sistema de almacenamiento de datos que cuenta con particularidades que las diferencia de otro gran grupo de bases de datos. Estas particularidades podrían ser que usan un modelo de datos más flexible, que son diseñados para manejar grandes conjuntos de datos entre varias máquinas, pueden escalar fácilmente para aumentar o reducir su tamaño. Y por último, que son útiles para acelerar las consultas simples con grandes volúmenes de datos. Las bases de datos en la nube. Primeramente, ¿qué entendemos por las bases de datos en la nube? Primeramente, son una nueva modalidad de almacenamiento, relativamente nueva modalidad, que difieren mucho de las bases tradicionales. Estas bases de datos no se almacenan en el equipo o un sistema local, sino que se ejecutan desde la infraestructura de un proveedor de servicios, en un servidor.
Como principales características podríamos tener que los servicios de administración de datos basados en la nube tienen un atractivo especial en cuanto a empresas iniciales enfocados en web o negocios de tamaño pequeño hasta mediano. También buscan las capacidades de bases de datos a un menor precio que el de un DBMS relacional estándar. Y por último, además de las empresas, tienen la opción de usar bases de datos en nubes privadas. Continuando con la exposición, capacidad de los sistemas de administración de bases de datos. Un DBMS llega a contener capacidades y herramientas para poder organizar, administrar y acceder a los datos en la base de datos. Bueno, en un DBS lo más importante es el lenguaje de definición, el diccionario de datos y el lenguaje de manipulación. En el lenguaje de definición va a especificar la estructura y definir las características de los campos de las tablas. En un diccionario de datos nos va a servir para especificar la estructura del contenido de la base de datos, la cual puede usarse para crear tablas y definir las características de los campos en cada tabla. En un lenguaje de manipulación se utiliza para agregar y modificar, eliminar y recuperar en la base de datos porque su contenido son de comandos que va a permitir a los usuarios finales y además a los especialistas extraer datos de la base de datos para tener información y desarrollar aplicaciones. En un diccionario de datos, por ejemplo, en Microsoft Access cuenta con un diccionario de datos en el cual va a mostrar la información sobre el nombre, la descripción, el tamaño y el tipo en una tabla. Y además que para grandes bases de datos corporativos puede también capturar información adicional como el uso, la propiedad, la autorización y además de una seguridad para, para programas, informes que se pueden llegar a utilizar en cada elemento de datos. El lenguaje de manipulación, como por ejemplo el más conocido, el SQL, que significa el lenguaje de consulta estructurado, se emplea para recuperar la información que se necesita de la base de datos. Por ejemplo, también en un Microsoft Access que usa el SQL para así permitir a los usuarios crear consultas al identificar las tablas y los campos que desean tener junto a los resultados y así poder seleccionar las filas de la base de datos que se va a cumplir con ciertos criterios específicos, que éstas se traducen en comandos de SQL. En un diseño de base de datos se requiere un diseño conceptual, así también uno físico. En el diseño conceptual se muestra un modelo abstracto de la base de datos y en el diseño físico nos va a llegar a mostrar la verdadera disposición en los dispositivos del almacenamiento de acceso directo en la base de datos. Bueno, entramos a un diagrama de normalización y de identidad de relación. Por ejemplo, aquí podemos ver número pedido, fecha pedido, en la cual aquí tiene grupos repetitivos. Para eso tenemos que llegar a optimizar los agrupamientos complejos y así minimizar los elementos de datos redundantes. Como podemos ver, hay muchas piezas y muchos proveedores. Aquí tenemos tablas normalizadas creadas a partir de pedido, como en una pieza, además que con su clave. En el proveedor igualmente con una clave. Y acá tenemos artículo línea y el pedido. En el artículo línea vamos a ver que tiene clave para 2 números. En el pedido igualmente para 1. En el diagrama de entidad-relación, este diagrama nos va a llegar a mostrar las relaciones entre las entidades proveedor, pieza, artículo, línea y pedido y el pedido que se podrán usar para modelar la base de datos. Una línea que conecta dos entidades que termina en 2 marcas cortas se designa una relación de 1 a 1.
una línea que conecta dos entidades y termina con una pata de cuervo y una marca corta encima de ella indica una relación de uno o varios. Ahora pasemos a las principales herramientas y tecnologías para acceder a la información de las bases de datos. Las empresas utilizan sus bases de datos para llevar el registro de transacciones básicas, pero también las bases de datos son necesarias para proveer información que ayude a las compañías a operar de forma eficiente y a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si una compañía, una empresa desea conocer qué producto es el más vendido o qué cliente es el más frecuente y más rentable, las respuestas se van a encontrar en los datos. Desafío de Big Data. Al Big Data se denomina al conjunto de datos con volúmenes grandes que están más allá de la capacidad de un DBMS común para capturar, almacenar y diseñar. Los Big Data se producen en cantidades mayores y con mayor rapidez que los datos tradicionales. Las empresas los usan para revelar más patrones y anomalías que los conjuntos de datos pequeños. Infraestructura de inteligencia de negocios. Acá se cuenta con una variedad de herramientas para obtener información útil de todos los tipos diferentes de datos que usan las distintas empresas, como ser almacenes de datos, que es una base de datos que almacena información actual e histórica de interés potencial para la toma de decisiones. Y es muy común que las empresas creen almacenes de datos a nivel empresarial, donde un almacén de datos central da servicio a toda una organización. O también es el caso de que llegan a crear almacenes de datos más pequeños que se conocen como mercado de datos. Un mercado de datos viene a ser un subconjunto de un almacén de datos en el que se coloca una porción sintetizada o con alto grado de enfoque en los datos de la organización en una base de datos separada para una población en específico. Luego tenemos el head-up, que se utiliza para manejar datos no estructurados y semiestructurados en cantidades grandes, antes de que sean cargados en un almacén de datos. El head-up es un marco de trabajo de software de código abierto, lo cual va a permitir el procesamiento paralelo distribuido de grandes cantidades de datos. Computación en memoria. Acá va a depender de la memoria principal de la computadora, el RAM, para almacenar los datos. Usualmente los usuarios acceden a datos almacenados en la memoria principal del sistema, que hace que se eliminen los procesos de recuperación y se reducen los tiempos de respuesta y consultas. Plataformas analíticas. Utilizan tecnología relacional, como también tecnología no relacional, y están optimizadas para analizar conjuntos de datos de gran tamaño, de gran magnitud. Las plataformas analíticas incluyen sistemas en memoria y de administración. También están disponibles como servicios en la nube. Infraestructura contemporánea de inteligencia de negocios. Como se observa en la imagen, tenemos datos provenientes de varias fuentes donde se extraen los clústeres head-up, los cuales procesan los Big Data para usarlos en el almacén de datos, como también en el mercado de datos o en una plataforma analítica, así generando información fácil de usar para los usuarios casuales o también como para los usuarios avanzados. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de lo que son las herramientas analíticas.
relaciones, patrones y tendencias. Los datos se capturan y organizan mediante el uso de las herramientas. En este tenemos dos herramientas muy importantes, que son el procesamiento analítico en línea, que es la OLAP, y lo que es la minería de datos. Ahora, ¿qué es el procesamiento analítico en línea OLAP? Es un método para organizar y consultar datos sobre una estructura multidimensional. Esta herramienta permite obtener respuestas en líneas a preguntas en un tiempo muy corto, incluso cuando los datos se almacenan en bases de datos muy grandes. Para un mejor entendimiento, con un ejemplo, la empresa Luzbel eh, tiene una amplia base de datos, que ellos, su objetivo es estar a disposición a sus clientes usuarios para que ellos puedan acceder a lo que es la información. Pero para esto tienen dos opciones. La primera opción es dar a dichos usuarios el acceso directo a la base de datos, o como una segunda opción es encapsular toda la información que necesitan los usuarios en un modelo semántico. La primera opción tiene más desventajas que ventajas, porque el cliente o el usuario, al tener acceso, podrían sacar información privada de lo que es la empresa, y eso podría ser algo riesgoso. Y el manejo de ella puede ser algo dificultoso para aquel que lo maneja. En cambio, al acceder o al elegir lo que es la segunda opción, eso sería de más uso, más beneficio, porque es mejor uso y los usuarios o clientes solamente tendrán la información que a ellos les corresponde y no así lo demás que sería de la empresa. Un ejemplo más claro, haciendo referencia a lo que es la página web de la facultad. Muchos de nosotros, ingresando nuestras contraseñas y usuarios, en lo que está aquí en la imagen, podemos acceder a lo que es nuestra información personal, nuestras notas, nuestras calificaciones, inscribirnos a materias y así. Esto para un mejor acceso o un mejor uso. Bueno, la segunda herramienta, que es la minería de datos, es una tecnología de soporte para el usuario final. El objetivo de esta herramienta es extraer el conocimiento útil y utilizable a partir de la información contenida en las bases de datos de las empresas. Los datos corporativos que no se pueden obtener mediante la anterior herramienta, que era la OLAP. También esta minería de datos tiene tipos de información. Estas realizan análisis de alto nivel de los patrones o tendencias y profundizan para promover más detalles cuando sean necesarios. Por ejemplo, son las asociaciones, las secuencias, la clasificación y el agrupamiento. Esta minería de datos se dividen en dos, que es la minería de texto y la minería de web. La minería de texto es el proceso de obtener información de alta calidad a partir de un texto. Las empresas podrían recurrir a la minería de texto para analizar las transcripciones del servicio al cliente. Por ejemplo, cuando estamos aplicaciones, nosotros podemos enviar algún reclamo, alguna sugerencia o cosas así a lo que es la empresa. Por ejemplo, yo en imagen, en lo que es la aplicación de WhatsApp, ¿no? Cuando se detiene o pasa algo, ahí tiene la opción de que es informar. Nosotros podemos informar y mediante eso, mediante un mensaje, le va a llegar a la empresa. Y eso sería lo que es una información a partir de un texto. En cambio, la minería de web es el proceso de extraer conocimientos de contenido de páginas web, examina los datos de interacción de los usuarios, los datos se usan de uso, registran el comportamiento del usuario cuando navega o realiza las transacciones. Por ejemplo, aquellas páginas como Amazon o las que usamos, el banco, Ninet, todas aquellas transacciones que realizamos, ellos lo guardan o bueno, eso es una información
relativamente para la empresa. La base de datos y web. ¿Qué es la base de datos y web? Es un sitio web, está vinculado a una base de datos corporativa interna. Una base de datos puede ser útil para realizar un pedido o ver un catálogo usando una web. Más diferencia, como ejemplo anterior, lo que es la página web de Amazon, ¿no? En donde nosotros podremos realizar lo que es la compra y venta de productos. La vinculación de bases de datos internas a web. Una ilustración de la forma en que un cliente podría acceder a la base de datos interna de un vendedor a través de la web, explicando la imagen. Un cliente con su computadora o con cualquier otro aparato tecnológico, ingresando lo que es el Internet, ingresando lo que es la aplicación web, por ejemplo Amazon, ¿no? Digamos que yo quiero comprarme algún producto, por ejemplo, no sé, ropa, ¿ya? Ingreso, busco la ropa que quiero. Al ingresar, lo que va a hacer la empresa va a ser buscar toda la información necesaria que a mí personalmente me importaría. Y ahí me va a mostrar los tipos de ropa, los precios y así. Así es como funciona esta vinculación de base de datos. El software de navegador funciona mediante comandos de HTML para comunicarse con el servidor web. ¿Qué es la HTML? La HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto. Se utiliza para el desarrollo y la creación de páginas web. ¿Ya? Y a ver, en esto, muchas bases de datos de procesamiento en segundo plano, backend, no pueden interpretar comandos escritos en HTML. El servidor web pasa estas solicitudes de datos al software que traduce los comandos de HTML en SQL. La SQL, como había mencionado la anterior compañera, es lo que es el lenguaje de consulta estructurada. Mayormente se utilizan para las tareas como actualización o reparación de datos de una base. Las ventajas de uso web para acceder a bases de datos internas. Las ventajas, el software es más fácil de usar respecto a lo que son las herramientas de consultas propietarias, y lo que es la interfaz web requiere pocos o ningún cambio en la base de datos internas. Es mucho menos costoso agregar una interfaz web frente a un sistema heredado que diseña y reconstruye sistemas para mejorar el acceso de los usuarios. Establecimiento de una política de información. Una política de información es la que especifica las reglas de la organización para compartir, diseminar, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar la información. Eh, en una empresa pequeña, los propietarios o gerentes son los que establecerían lo que es la política de la información, pero en una gran empresa requiere con frecuencia una función de administrador de datos porque es amplia. Aseguramiento de la calidad de los datos. Los datos imprecisos, inoportunos o inconsistentes con otras fuentes de información conducen a decisiones incorrectas, llamadas a revisión de los datos de los productos y pérdidas financieras. Por ejemplo, mm, que tu saldo de tu cuenta en el banco esté menos lo que tú tienes, lo que tú tenías. Ese tipo de cosas podría generar muchos problemas para el banco, para aquella persona que ha cometido ese error, que se podría decir. Limpieza de datos, conocida también en inglés como data scrubing, consiste en actividades para detectar y corregir datos en una base que está incorrectos, incompletos, que tengan un formato inadecuado o que sean redundantes. Esto más que todo se refiere a lo que es cuando cometemos el error, como se había mencionado anterior. Eso se podría corregir porque el data screen corrige lo que es esos datos incorrectos que se hayan realizado. Bueno, esto es todo, todo la exposición de parte del grupo. Gracias.